Recibo una llamada telefónica, mi compañera de ventas internas estaba en el baño, levanto el teléfono y cierro una venta haciendo un par de preguntas y ya, ¿no? Pero para mi mala suerte, Fernando, va pasando el dueño del negocio. Yo nomás siento dos palmadas en la espalda, me dice, tú te vas a ir para ventas. Yo lo sentí como un castigo, ¿no? Espérate, no, yo soy de marketing y la madre. Y me dijo, pues es ventas o no es nada. Me dice, cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Yo descubrí el mío. Mi talento no es el vender. Mi talento es desarrollar vendedores. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda de nueva cuenta su servidor Fernando Gaitán, abogado especializado en materia familiar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado muy especial. Les pedimos por favor a todos que compartan esta transmisión. Nunca sabemos a quién le puede ser de utilidad y esto nos ayuda y nos motiva a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. Antes de entrar con el invitadazo que tenemos esta tarde, mi querido productor, prepárame por favor las mañanitas. Hoy cumpleaños nuestro productor, muchas felicidades. ¿Cuántos años cumples, Tonche? Tostón, ya tiene 50 años, fíjate nada más. Qué bien. A rato vemos qué hacemos, mi querido productor, porque hay que festejar este día como nunca. No siempre se cumplen 50 años, así que hay que felicitarlos como se debe. ¿Estás de acuerdo? Muchas felicidades a mi productor. El día de hoy tenemos la fortuna, la dicha de contar con un invitadazo, un invitado muy especial, conocido como el cabrón de las ventas, conferencista, coach de ventas y creador del podcast de ventas número 1 en Latinoamérica, Cállate y Vende. Está con nosotros Gerardo Rodríguez. ¿Me apoyas, mi querido productor? Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a toda la audiencia y felicidades al cumpleañero, ¿eh? No, 50 años ya es un hombre sabio. Ha de tener muchas historias que platicar. Hay que respetar sus canas, las canas de nuestro querido productor. No tiene canas, mi querido productor, se ve muy jovenazo, parece de 35 años. Gerardo, muy buenos días. Antes que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme, Fernando. No, gracias a ti por haber aceptado esa humildad que te caracteriza. A la primera que le dije, sí, cuando nos vemos, etcétera, y se armó. Te agradezco sobremanera. Es un verdadero placer para mí contar contigo aquí. ¿Te parece si empezamos un poquito en materia? Venga. Vamos a darle. Hay que romperla, carajo, como dice nuestro amigo Gerardo Eso. Rodríguez. Eso. Bien, para algún despistado, Gerardo, que anda por ahí, ¿quién es Gerardo Rodríguez y qué es lo que hace? Bueno, mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy el creador del podcast de ventas número 1 en Latinoamérica, se llama Cállate y Vende. Tengo la enorme bendición de dedicarme a hacer lo que más me gusta hacer, lo que más amo en la vida, dar conferencias, dar capacitaciones. Y bueno, en la era donde tú avientas una piedra al azar y vas a pegar un conferencista o un entrenador de ventas, tengo la fortuna de ser uno más del montón, pero creo que voy a ser de los primeros o de los únicos que te va a decir, soy muy bueno vendiendo, soy mucho mejor entrenando vendedores. Tengo la fortuna y la bendición de haber entrenado gente que considero que es mucho mejor que yo para el tema de ventas. Y eso a mí me llena de orgullo. Escribí el bestseller Eres un cabrón de las ventas y pues fui nombrado a través de una encuesta realizada por PyDrive en diferentes países hispanoparlantes como dentro del top de los 3 mejores entrenadores de ventas en español del mundo. Entonces, bueno, de ahí viene toda esta dicha que te comento y toda la bendición de dedicarme a lo que me dedico. ¿Te consideras un gurú de las ventas? Ya sabes cuál va a ser la respuesta, ¿no? Tienes tiempo ya en la Yo comunidad. sí la sé, entonces... yo sí la sé la respuesta. Quiero que nos des la audiencia la respuesta para nuestra audiencia. Es curioso porque odio esa palabra y me choca honestamente la gente que se sube en esa silla o se pone ese sombrero, ¿no? De gurú, y creo pues que ya han ido y venido algunos que se colgaron esa etiqueta. Bastantes. Y pues más pronto, no quiero decir más pronto que hay un hablador con cojo, no, es mientras más alto sea tu pedestal o tu autopedestal,
híjole, más sabrosa va a ser la caída para algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo por estrategia, sino por congruencia, no es algo que me guste, pero te voy a decir algo, ¿eh? O sea, el tema de el negocio de ser gurú, bastante jugoso, Fernando, ¿eh? Sí, Hacerle al gurú de las ventas, de los negocios, del liderazgo, de la motivación, hacer al gurú deja mucho billete. Entonces, a lo mejor, ¿quién quita y cambia de opinión en un par de semanas? No sé, siempre haré oportunidad para mejora, ¿no? ¿Quién quite al rato ya buscamos el iluminado de las ventas, algo así? tienes hasta una playera, ¿no? Antigurú. Fíjate Por ahí que la ya vi no la alguna vez uso en algún porque video. sí, ya no la uso porque mi esposa me regañó, me dijo, oye, pues sí, mucho cuidado, no vaya a ser que te conviertas en lo que juraste destruir. Entonces, ¿quién te hizo a ti el gran guardián o el vengador de los gurús, ¿no? El Entonces, pues, vengador de los a gurús. ver, sí, así como ya, güey, relájate, túmbate ese rollo. Y pues sí, en efecto, me fui tumbando, pues nomás siempre como anteponiéndole, pues eso no es parte de ni la lucha ni del mensaje, ¿no? Andarnos colgando o andarnos subiendo a pedestales que no nos pertenecen. Claro, pues cada quien su rollo, como se dice coloquialmente. Tu podcast, Gerardo, Cállate y Vende, el número uno en Latinoamérica sobre el tema de ventas. Cuéntame, por favor, cuéntanos qué fue lo que dio origen a Cállate y Vende. ¿O cómo nació? ¿Cuál fue el origen de Cállate y Vende? El origen viene de una mezcla de diferentes elementos muy interesantes, desde un locutor frustrado, comediante frustrado, porque es como, ay, oye, esto del stand-up, oye, qué interesante, pues no, soy bastante malo. De un empleado frustrado que Ok. tuvo en aquel entonces la pésima suerte, lo digo con sarcasmo, de que no le dieron una promoción que le tocaba, que a todas luces ya estaba bien cantada, no me la dieron. Entonces viene el viejo discurso Godín, lo digo con respeto, pero poniendo el pecho, ¿no? O sea, que la gente se pueda proyectar en la película que les estoy mostrando. Creo diciendo un poquitito el discurso típico del Godín, que es, híjole, me siento un poco frustrado, siento que ya llegué a un tope en mi compañía, siento que no me valoran. Entonces, el otro elemento, el más importante de todos, es estar casado con quien estoy casado. Tengo la fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo, que tiene el peor cliente de todos. Imagínate, pues no le pago y no le hago caso, pues está cabrón. Y, y me dijo algo muy, muy fuerte, Fernando. Me dijo, yo creo que ya se había hartado de escuchar ese discurso tantas veces, ¿no? Me siento frustrado, como que ya hay un tope, como que no me Estancado. valoran. Y exactamente, y me dijo, no le pidas a los demás lo que no te das a ti primero. No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pides a los demás que te capaciten o te desarrollen si tú no estás buscando aprender nada nuevo. No le pidas a los demás que te paguen más dinero si tú no eres capaz de invertir en ti. Entonces, fue como doloroso, particularmente para mi ego, y todavía la revienta diciendo esto. No se trata de recibir, sino de dar sin pedir nada a cambio. Entonces, hay toda una serie de elementos se juntan con una filosofía que yo tengo, soy una persona muy orientada a la acción. Y hay una frase que le aprendí a Tony Robbins que es, Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Parece ruso mi inglés, disculpen ustedes, pero traducido al español es, nunca te salgas, nunca te vayas de una escena, de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeñita acción. Yo en ese momento tomé una decisión. Ya tenía el tema ya traía la espinita de hacer un podcast. El podcast está en pañales en México. Había dos podcasts de negocios, podcast en español. Yo como mejor eran 10. O sea, en aquel entonces lo escuchabas por iTunes, Spotify ni siquiera existía. Era algo, pues, estoy hablando de 8 o 9 años atrás. Incluso si Spotify ya existía, que según yo no, definitivamente no había podcast en Spotify. La gente no sabía lo que significaba podcast. Esa fue la era en la que me tocó picar piedras. O sea, se me consideraron los padrinos del podcast en México, particularmente, por lo menos de negocios. Estaba mi compadre, a quien admiro muchísimo, Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Él fue uno de los pioneros del podcast en español, particularmente en negocios y en México. Él ya tenía un rato haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, Dementes, Diego y yo estuvimos más o menos como a la par desarrollando cada quien su proyecto. Entonces, le estoy comentando los contemporáneos.
Entonces, esa pequeña decisión fue, órale, pues voy a lanzar mi podcast. En ese momento, pido por Amazon la grabadora y empiezo a hacer el podcast de solo audio. 350 y que hubo episodios después, pues tenemos lo que tenemos con Cállate y Vende. ¿Qué edad tenías cuando lo iniciaste? Si te estoy hablando de hace 8 años, haber tenido 31. 31 años. 31. años. Joven pollo, es lo que sabía yo de la vida, ¿verdad? Sí, no, pues sí, así hasta a veces no sabemos muchas cosas. Nunca dejas de aprender. Y No. quien se las dé, quien se ufane de que lo sabe todo, para mí no sabe nada. Entonces, No, por supuesto que no. ¿cuántos seguidores tienes o descargas en Cállate y Vende? ¿O cómo lo mides? ¿Cómo se mide el éxito de un podcast? Yo lo veo en ventas, compadre. Porque si me voy a los métricos banales, no, mi ego va a estar por los suelos, porque estás hablando de en Facebook cada vez tengo yo creo que menos seguidores, no sé qué demonios está haciendo Meta o qué onda, pero como que está filtrando mucho los perfiles, no lo sé. O el algoritmo, qué demonios está pasando, tengo como 350,000 por ahí, como 85, 90 en Instagram, unos 40 en YouTube y otros 40 en TikTok, 44 más o menos. Entonces, honestamente, si yo comparo eso contra un cuate que canta canciones distintas, como, aquí estoy con mi familia haciendo retos pendejos, o haciendo aquí, estoy en Disneylandia, y miren, y así, o sea, bloguero, híjole, mi ego va a estar por los suelos, no voy a querer dedicarse a otra cosa. Entonces, si lo mido por métricos banales, soy un fracasado. Por eso no lo mido por ahí. Okay. Lo mido en términos de ventas. ¿Cuántos prospectos me llegan al mes? Gracias a que escucharon o descubrieron mi trabajo a través del podcast. ¿Cuántas personas están adquiriendo los cursos, los mensajes, lo cualitativo? Oye, Jera, escucho Cállate y Vende desde hace unos 2 años y mira que me acaban de dar la gerencia de ventas, etcétera, etcétera. O sea, no me han comprado un solo curso, no hay una transacción económica entre esa persona y yo, pero vaya que había una transacción de valor. Yo en tu mensaje, esa persona recibe un mensaje, se pone en acción y él se cierra el ciclo de valor diciéndome, oye, Jera, gracias, gracias por tu programa y ahora tengo esto. Pues eso se trataba. Porque cuando nació Cállate y Vende, como te decía en la historia, Fernando, yo ya tenía un empleo. Mis necesidades, digamos, primarias estaban más que cubiertas. No viene de una necesidad económica. Y creo que eso fue lo que hizo poderoso Cállate y Vende y la filosofía que a la fecha seguimos desarrollando. O sea, no venía de ganar más dinero. No estamos peleados con el dinero, mientras más mejor, absolutamente. Pero no venía de esa necesidad. O sea, las vacaciones, ok, podemos irnos de vacaciones. La renta, ok, podemos rentar. O sea, lo básico, insisto, estaba muy cubierto. No viene de esa ambición. Vaya. Entonces creo que eso nos permitió poder ejecutar la filosofía de dar sin pedir ni esperar nada a cambio, dar por dar, y ese fenómeno nos fue dando y nos fue dando de más. Entonces, a medida que al año y medio tuve que renunciar a mi trabajo porque ya no podía, o sea, o doy conferencias, ya me quedé sin días de vacaciones. Entonces, regreso a ese punto, el tema de esa filosofía, y así es como lo medimos, que se cierre ese círculo de valor. Lo demás sabemos que se da por añadidura. Entonces no inició derivado de una necesidad económica. Tú lo hiciste, No. lo hiciste y poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser al día de hoy el podcast número 1 de ventas. En tus inicios del podcast, ¿cuáles fueron tus principales obstáculos? Pues para empezar, yo no sabía qué demonios era un podcast. Me Lo más tocaba, cercano era Radioactiva, algo así, ¿no? Que era de no, comedia. Bueno, la verdad es de que no recuerdo los podcasts contemporáneos que no fueran de negocios, insisto, yo recuerdo a Dementes, que creo que fue unos meses después de Cállate y Vende, o semanas, o él estuvo antes, no sé, o sea, somos como casi de la misma temporada. Luis Ramos estuvo un poco antes y recuerdo otro de un coach de negocios, que tenía podcasts pequeños, cortos, quise decir. Luis No, Ramos, perdóname, Luis Ramos es el que resume los libros, ¿verdad? libros para emprendedores y él hace un resumen de libros cada semana. Le perdí la pista, desconozco si esté activo o no todavía, yo me imagino que sí. Sí, también lo llegué a escuchar. Porque hizo toda una marca, hizo toda una empresa a raíz del programa. Pero uno de los principales obstáculos, o el principal obstáculo, pues era, yo no sé qué demonios es podcast. El segundo obstáculo era que para escuchar podcast necesitabas tener un iPhone.
o descargar una aplicación que nadie conocía, que era Deezer, no me acuerdo, había como algunas aplicaciones de podcast, iVoox, ya me acordé, o iVoox de España, una aplicación de España, hazme el favor. Entonces, si tenías un Samsung o tenías un Android, tenía que No lo ibas decirte, a mira, escuchar. pues aquí descarga esta, ¿qué es? No lo entiendo, ¿no? Y aquí le picas acá. Entonces, el primer obstáculo, hablando de ventas, era, y recuerdo mucho hacer esto cientos de veces. En aquel entonces formaba parte de iba a un gimnasio que era, después del Club Campestre, era como el más exclusivo aquí en Tijuana. Y, y pues en el sauna, los caballeros solamente hablamos de tres cosas: deportes, chamba, y la tercera, pues ya no les voy a decir, ustedes imagínense, ¿no? Claro. Entonces, pues las típico, ¿de qué trabajas tú? ¿De qué es tu negocio? ¿De qué es tu empresa? Y yo siempre partía de, en lugar de decir soy entrenador de ventas, decía tengo un podcast de ventas, para generar ¿un qué? ¿Qué es eso? ¿Usas iPhone? Sí. A ver, soy entrenador de ventas, es un programa gratis, haz de cuenta que es un programa de radio que tú lo descargas en iTunes y creo que te puede servir, le puede servir mucho a tu equipo de ventas. ¿Cómo crees? Y gratis y la madre, sí. Y vamos al Locker, dame tu celular y así, dame tu celular, iTunes, suscribirte, clic en reproducir, escúchalo en el carro, ¿no? Y a la semana me encontraba con esa misma persona. Oye, está muy bueno, ya se lo puse a mi gerente para que se ponga las pilas y la chingada. Y luego me escuchaba el de un lado. ¿Qué es eso? Ah, un podcast. ¿Un qué? Y otra vez. Y eso lo hicimos por meses. Dice Dani a mi esposa que era ¿cómo se le dice? El evangelizador de los podcasts en México, ¿no? O sea, decirle a la raza qué demonios es, para qué te sirve y cómo escucharlos. Ahorita, pues ya todo el mundo tiene uno, es algo mucho más, es como decir, tengo una página web o tengo un canal de YouTube, etcétera. Se ha convertido en algo más conocido, en algo más básico, en una estrategia digital, pero en aquel entonces nadie lo conocía. Entonces creo que es de lo que más me enorgullece, ir así como tocando puertas y decir, hey, pues tienes que escuchar esto, te presento que es podcast, y entonces puedes escuchar el mío para que te sirva. Entonces, ese fue de los principales obstáculos. Si no, es que el principal, ¿no? Prácticamente un pionero o un precursor en ese tema de los podcasts. Tomándole el celular y decirle cómo, dónde, cuándo, etcétera, de qué manera funciona, pues sí debe ser una friega, ¿no? Tal vez no te frustró tanto, no sé, porque me comentas que no lo haces por negocio. O llegaste a sentir como que, ¿alguna vez pensaste desistir? No, no desistir, pero sí llegué a frustrarme mucho. No te lo voy a endulzar ni lo voy a filtrar. Me frustré muchísimo. Me frustraba mucho estar año con año y mantener la fe, perdón, semana a semana, mantener la fe de que me van a escuchar muchas personas. Y los primeros meses, si no es que el primer año, yo creo que teníamos menos de 150 descargas por episodio. Ok. Entonces era muy frustrante decir, ay, güey, o sea, la chinga que es aventarme el guión, porque los primeros 2 o 3 años era con guión, o sea, hasta los chistes estaban escritos. Ok. Y ahora ya no grabo de esa forma, pues he tenido mucho más colmillo y mucho más horas de grabación, etcétera, ¿no? Y qué decir de conferencias. Pero eh, pero todo estaba escrito. Entonces era, para grabar un episodio de 1 hora, eran fácil 4 o 5 horas de preparación, fácil, por el tema del guión que te comento. Y no había ChatGPT en aquel entonces escríbale, lea un libro, haga Todo el desde acá. resumen y haga todo esto exactamente. Entonces, lo frustrante era de que, ay, güey, métricos banales, recuerda lo que te decía hace ratito. Entonces era como, ay, güey, no puede ser, güey, que otra vez, a ver, venga, no, vamos, como si nos pueden escuchar 1 millón de personas. Ya vamos a la 1 de la mañana porque chamba, viajes de negocios o lo que sea. Entonces me tocó varias veces para que no pasara el paletero o el afilador de cuchillos. Entonces a veces grabábamos muy, muy, muy tarde para que no hubiera ruido y mi perro ya estuviera dormido. Entonces, Rocky, ¿cómo se llama tu perro? Ram, Rambo. andaba Por ahí cerca, iba, ¿no? por ahí Cerca de iba, Stallone, Rocky sí, Rambo. sí, sí, era un personaje de Stallone. Entonces, sí, eso fue de lo más frustrante que fue. Y todavía en mi peor época como generador de contenido, ver fenómenos digitales como colegas míos que llegaban de una forma mucho más disruptiva, con un mensaje mucho más recalcitrante y mucho más impactante
importante, no quiero decir en sustancia, por lo menos en formato, y acaparaba mucho la atención. Entonces, de mis peores momentos como generador de contenido fue cuando yo me empecé a comparar contra esos otros generadores de contenido. Claro. Puta, este cabrón tiene, no sé, cientos de miles de views, ya llegó al millón de seguidores y yo estoy chingue y chingue con podcast y con esto y la chamba. Entonces, pues yo nada más tengo 200 descargas y nada más tengo 30,000 seguidores. Entonces, cuando me empecé a comparar con gente cuyo formato era muy distinto, porque se notaba que le dedicaban muchísimo a la forma y no tanto al fondo, o más bien nada al fondo. Ya después todas estas cosas fueron saliendo a la luz, ¿no? Pero en mi peor momento era cuando yo me comparaba con alguien más. Ok. Y dije, dejé de compararme contra mí mismo y mi propio crecimiento. No podía ver lo mucho que había crecido en todos los términos por estar comparándome contra alguien más cuya canción era muy distinta a la mía. Entonces ahí es donde el factor frustración, nunca pensé en desistir, eso sí te lo puedo aceptar, pero el factor frustración fue durísimo, durísimo, durísimo y pues mantener la fe. En tu casa es donde haces las grabaciones. Ya no, ya tenemos un estudio, pero pues Bueno, los primeros al años, inicio fue en tu sí, domicilio. porque los primeros, creo que el episodio 100 ya lo hicimos con video, pero los primeros, por lo menos los primeros 99 y luego todavía me aventé otros más, eran solo audio. Entonces muchos de ellos los grabamos en el closet de mi primera casa para que no hubiera tanto eco y cuidar Claro. mucho el tema del audio, vaya. Entonces era solo audio, porque el video podcast, ¿qué es eso, hombre? No existían videos en YouTube de 90 minutos, claro que no. Uno se metía a ver en YouTube el video del gatito que se brincaba de un sofá a otro y se caía y le ponías estrellitas, no era de like o no like. Entonces, ese fue el panorama en el cual yo estuve trabajando y por eso hacíamos lo que hacíamos, ¿no? Pero sí grabábamos desde casa y grabábamos en un closet. La idea era iniciar con lo que se tuviera a la mano. Y así fue. Sí, porque yo soy de esos güeyes. O sea, yo soy de done is better than perfect. De hecho, es mucho mejor que perfecto y soy muy atrabancado, para bien y para mal. Me ha servido en muchas cosas y en muchas otras me he dado de topes, pero soy atrabancado. Entonces, soy muy orientado a las acciones. Ok, esta es taza, ok, aquí se le sirve el café. Muy bien, vamos a servir cafés, ya, vamos a hacer esto. O sea, soy así, no, espérate, Gerardo, mira, te tengo que enseñar qué hay de Es que cerámica y justamente a No, veces no, no, eso es lo ya, que, eso es vamos. lo que funciona, tal vez. O sea, a lo mejor ese es el deber ser, supongo yo. Yo también conozco mucha gente que quiere poner un negocio o algo. Ay, no, pero es que hay que pagar seguros. Ay, no, es que hay que contratar a esta persona. O sea, siempre o sea, ¿y al fin de cuentas qué hiciste? Pues sí, pero pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, respeto cómo soy y he tenido los resultados que he tenido gracias a lo que he hecho y gracias a la esposa que tengo y ella es la que me templa más, ¿no? Espérate, güey, no puede ser. No, a ver, no, mira, a ver, regresa, mírate, por lo menos te voy a hacer un logo, digo, una página y así, o sea, para que tengas algo. Ah, no, ya voy a empezar. Oiga, mire, que no sé qué. Entonces, dice Dania, qué broma, me dice, es que a veces sales como el rey encuerado y te tenemos que ir siguiendo para vestirte, o sea, de que ya te trabancaste, que ya te fuiste, o sea, conociste, lo voy a ir y voy a enseñar y voy a hacer eso. Entonces, no, también, por eso lo digo, o sea, es como un gran atributo, pero al mismo tiempo es un área de oportunidad muy importante. Gerardo, al iniciar con tu podcast, ¿recibiste algunos comentarios negativos de alguien? Sí, claro. La típica, ¿quién es este güey que ha vendido? La típica, y te voy a decir algo, claro que calan, ¿eh? Claro que calan, o sea, por supuesto que sí, y quien te diga, no me importa la gente, ni madres, claro que te importa, güey. Vas aprendiendo a manejarlo y vas aprendiendo a verlo de una forma diferente, como, ok, esta persona definitivamente no me conoce, porque está emitiendo un juicio que, para empezar, no es real, o sea, está equivocado, pero tampoco la puedo convencer. Y no voy a perder mi tiempo tratando de convencer a alguien que no voy a convencer, entonces deja así. Eso no quiere decir que en el momento que leíste el comentario, por lo menos voy a hablar por mí. La neta sí, es como que, no, este güey no sabe. Y sé, pendejo, mira que A ver, cálmate, Jera. O sea, a ver, güey, ya no lo vas a convencer. Estás perdiendo tu tiempo, compadre, cosas mucho más importantes. Y por cada una persona que te tira,
hay 1000 personas mínimo que dicen, wow, Gera, muchas gracias. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar, no? Es por una parte. Y la otra, cuando se empezó a poner, no quiero decir como de moda, pero esta tendencia de estar como eh, satanizando los vendehumos, como que la gente como tal ya estaba como muy harta, o está muy harta más bien, de los famosos vendehumos. Con la oleada de vendehumos es muy fácil para, más bien como la furia que le da a la gente, a la comunidad en contra de, es muy fácil meterme en ese costal, ¿no? Sobre todo como tengo, entre comillas, pocos seguidores, para muchos puedo ser nuevo, y si, ¿y este güey quién es? ¿Y este vende humo? Si pauto algo, pongo un anuncio y es compadre, pues no me voy a poner a convencer, lo mismo que te decía hace ratito, ¿no? No me voy a poner a convencer, tengo más de 8 años en este negocio, tengo más de 15 años, soy instructor certificado, que mira, que tengo un libro, que etcétera, etcétera. Pues no, compadre, no me puedo enfocar en eso. Entonces, sí, por supuesto que hasta cierto punto nos salpica ese asunto, pero ¿sabes qué? Lo entiendo. No solo eso, empatizo con eso. Entonces, por eso no me pongo el tú por tú, porque pues, lo entiendo, ya es parte de, no pasa nada. Entonces, seguimos adelante, ¿no? Pues como se dice, nos sacudimos el polvo y seguimos avanzando, porque lo que hacemos consideramos que es mucho más importante que la imagen que tengamos con algunas personas, ¿no? Es que a veces yo creo que también depende del carácter de cada persona, pero nunca te llegaste a ganchar con un comentario o con algún Sí, seguidor. sí, sobre todo al principio, por supuesto que sí. O sea, de conversaciones largas y curiosamente recuerdo ahorita una, no recuerdo muy bien el contexto, pero recuerdo incluso que terminé convenciéndolo. Y, bueno, pues voy a escuchar el otro episodio y está bien, qué suave, saludos. O sea, se convirtió en una conversación súper cortés y empezó con un comentario de hate. Esto fue muy al principio, cuando yo creo que tenía más tiempo para hacer este tipo de estupideces, pero sí, sí se lo dediqué y hasta que pude convencer a la persona. Pero después fue como que, a ver, güey, ¿qué necesidad, cabrón? No los vas a convencer, güey. La raza no quiere ser convencida, la raza quiere ser comprendida. De hecho, esto es algo que comento en mi capacitación de ventas, particularmente en manejo de objeciones. Digo, la gente no quiere ser corregida, quiere ser comprendida. Entonces, muchos entrenadores de ventas lo que hacen es, voy a enseñarte la forma de corregir a tu cliente. Sí, sí, somos caros, pero somos los mejores. Caros comparados con quién, señor cliente. Entonces te estoy antagonizando y de alguna forma lo que estoy diciendo es tú estás mal y yo estoy bien. Entonces entra un juego suma cero donde si yo gano, tú pierdes, si tú pierdes, yo gano. Entonces si te compro, ganas, si yo pierdo, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, el ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. Entonces, si quieres manejar objeciones, lo primero que tienes que hacer es entender la objeción del cliente y empatizar con ella. Hey, entiendo por qué piensas esto. A ver, vamos a ver, muchas más personas también pensaban como tú y logramos ayudarles haciendo esto y esto y el otro. ¿Te suena como una posible solución para ti? Entonces, desde la comprensión es que podemos superar la objeción, no desde la corrección. Entonces, eso lo entiendo en redes sociales y güey, no me voy a poner a andar corrigiendo a la gente. Oh, sí, mira, que yo sé que la gente no quiere cambiar de opinión. Si no, todo el mundo cambiaría de partido político cada mes, porque pues siempre va a haber evidencia de que uno está mal y el otro está mal y el otro también está mal, entonces vamos a estar cambiando de opinión. Nadie quiere cambiar de opinión. Lo que queremos es sentir que que tenemos la verdad. Entonces, teniendo la verdad, tengo que ignorar evidencia de todo lo que dice que tal vez mi verdad no es tan verdad. Entonces Pero te tiró. me puse medio filosófico, ¿no? Van a decir qué tipo de Diego Rosarín Moreno No, es está este güey. bien. Pero, ¿qué crees lo que crees, Fernando? No sé. Oye, entonces te tiró y terminaste convenciéndolo. O sea, prácticamente aplicaste a lo que mejor haces. Le vendiste Sí, una idea. pero ¿de qué me sirvió? O sea, pues ¿Qué años ganaste? después lo estoy platicando en un programa, pero ¿qué gané realmente? Pues no gané mucho, pues está bien, oh, wow, tengo poder de convencimiento, ok, lo apliqué en redes, o sea, no es algo que sea escalable. O sea, ahorita que le diga a mi community, oye, por cada comentario de hate, mira que vamos a tratar de convencer a la persona, etcétera, etcétera. Ya los borramos, hubo un tiempo que hasta los borraba, la verdad. Ok. Entonces, siempre, Ya, no, ya los siempre y dejas ahí. cuando. Sí, claro. Honestamente no son muchos, lo digo en buena onda. Ojalá fueran más porque quiere decir que el algoritmo me está favoreciendo, ¿no? Claro. Pero no, honestamente no son muchos, son muy, muy pocos y
normalmente los dejo, siempre y cuando no sea como de una falta de respeto ya muy, muy grave, o ese sí no lo tolero, falta de respeto a alguien más, o sea, de que alguien que puso una opinión, alguien que me sigue, vaya, y que le falta el respeto a esa persona, ahí sí, ese normalmente sí lo bloqueo. Sí, no es como que, no sabe ni la raza pelear aquí, ¿eh? Entonces, adiós. Y pues normalmente son perfiles falsos, entonces Así es. seguramente es de un competidor o de un cuate que quiere dedicarse a hacer lo mismo, ¿no? Pues está bien, ya lo respetas, pero pues aquí no, compadre, detrás de la raya que esté chambeando, ¿no? No, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es porque estés aquí, pero la verdad sí, tu podcast es buenísimo. Es buenísimo. A la gente que Muchas gracias. no siga este podcast, les invito que acabando esta charla se lancen a Spotify, se lancen a todas las redes sociales, que más tarde, un poquito más tarde nos las comentas, para que te sigan y vean el por qué es considerado el podcast número uno de ventas. Sin considerar la recompensa monetaria, Gerardo, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones que te ha dejado tu podcast Cállate y Vende? Las mayores satisfacciones, conocer tanta gente, conocer lugares o dar conferencias en lugares que pues, nunca pensé hacerlo. Fíjate que estaba pensando hacer un post al respecto. Me tomé una foto, no sé mucho de las selfies, la verdad, menos selfie una de yo solo, se me hace muy raro, pero me tomé una selfie en un camerino, acabo de dar una conferencia en la ciudad de Colima, y me tomé la selfie en el camerino y la idea era poder postear esto. Yo te confieso que hace 20 años, tengo 39, sí, hace como 20 años, 19 años, yo soñaba despierto con salir de un camerino, Ok. salir al túnel, que es el camerino hacia el escenario, ¿no? Hacia el stage. Salir al túnel con música, donde la gente aplaudiera, en un estadio o en un centro de convenciones, en un salón de eventos, lo que sea. Solo que mi sueño hace 20 años, Fernando, era saliendo a pelear. A pelear. Yo fui boxeador por algunos años, me quedé en amateur y me gustaba mucho el boxeo. O sea, hubo un tiempo donde tuve que tomar la decisión entre convertirme ya en profesional y dedicar mi carrera al boxeo, o es un deporte que amo profundamente a la fecha, o seguir mi carrera de vendedor en aquel entonces, ¿no? Empleado normal. Eh, y ese era mi sueño. Y lo visualizaba, yo creo que todos los días antes de dormir. Y caí en cuenta hace una semana que di la conferencia en Colima y por eso me tomo la selfie y dije, caramba, vi el sueño, pero no vino en la misma forma como lo soñaba. No voy a salir a darme de golpes, voy a salir a dar una conferencia de ventas. Ese no era mi sueño hace 20 años, pero es mucho más lo que se parece de lo que de lo que difiere, vaya, está bien, no es en el formato de voy a ir a pelear por un campeonato, lo que sea, es en el formato de voy a ir a dar una conferencia de negocios, pero hay muchas cosas que se asemejan, ¿no? El tipo de salón, el lugar, vaya, lo del túnel, la música que te ponen para poder entrar, los viajes. Y soñaba cosas tan locas como, estaría padre tener dentro de entourage, le llaman, como los que viajan junto con el peleador, alguien que Ajá. me estuviera dando masaje para relajarme después de un entrenamiento, etcétera, etcétera. Qué padre viajar con eso. No viajo con eso, pero seguido que voy de viaje, tenemos a alguien que es un fisioterapeuta, perdón, y viene donde es la casa de ustedes a darnos a domicilio al saloncito que tenemos de spa, ¿no? Entonces, y hace y nos hace masaje, etcétera, etcétera. Entonces, se parecen mucho el sueño, son más las cosas que se parecen que las que son distintas. Pero lo vi 20 años después, lo Claro. manifesté más de una década después. El hacer esto, ¿no? Me doy cuenta, insisto, 20 años después, aunque se haya manifestado tiempo atrás. Al punto al que quiero llegar, y si a alguien le está llegando esta historia, es, oye, a lo mejor si estás manifestando lo que hace años estabas pidiendo, si se está cumpliendo el sueño que te permitiste soñar hace años, pero tal vez llegó de una forma un poco diferente. Tal vez no llegó en Times New Roman, tamaño 12, itálica o negrita, tal vez llegó no sé, en Courier New, ¿no? O en Calibri llegó y en tamaño 14 y no es itálica, es negrita o está subrayada. O sea, es más lo que se parece. Pero tener la capacidad de verlo
me dio algo más grande, que es sentir gratitud. Sentir gratitud. Wow, Wow. me permitiste tener esto, me permites hacer esto, cumplir el sueño como tú creíste que era mejor. A lo mejor a los golpes, la verdad, no lo hubiera armado. Me diste la oportunidad, me diste las bendiciones y las maldiciones, como por ejemplo de que no me dieron la promoción, que todo genera ese efecto donde estoy ahorita, donde debo de estar. Y que son más las cosas que se parecen a haber cumplido mi sueño que las que no. Entonces eso fue lo que estaba pensando y por eso me tomé la selfie. Luego la publico. Muy bien. Aparte del podcast, ¿eres autor? ¿Tienes tu libro? Sin spoilers, sin spoilers. Cuéntanos un poco de tu libro. Fíjate que si eres autor, y Dania me va a regañar si escuchas esta entrevista, porque a mí no me gusta decir que soy autor, no me considero un buen autor, de hecho. Ok. Soy malo para escribir, soy malo para redactar. En la primera edición, contraté a una editora que me ayudara. Ok. La primera edición es un caos, un chorro de faltas de ortografía y errores de redacción. A los años hago un contrato con Storytel, esta aplicación de audiolibros, y parte de las condiciones que les puse es: yo quiero leer el libro, o sea, no quiero un narrador, quiero yo leerlo, ¿no? Ok. Entonces cuando lo estaba leyendo, ay, güey, ¿qué estaba pensando cuando escribí esto? Ay, no puede ser, ¿no? Entonces, autor como tal no soy. Y el ser consciente, o no me considero, vaya, pero el ser consciente de eso me permitió hacer otras cosas. Por ejemplo, el libro, tú lo ves y es un libro de este tamaño, ¿eh? Son Ok. 190 páginas. Lo lees en 2 días al baño. La, la idea de este libro como tal no es darte todos los modelos y la historia de yo era un polluelo y yo de niño no podía hablar y no podía caminar y mira que de todo. No hay historias de ese tipo porque no considero que es el tipo de libro que la gente necesita para vender más. Y Ok. el tipo de libro es un manual, compadre. Y vámonos a lo práctico, Un güey. manual para vender más. Primero, haz la lista de las cosas que tienes que hacer. Segundo, prospección significa esto, compadre. Estas son las mejores, las mejores prácticas. Primero tienes que definir muy bien el perfil de tu cliente ideal y descubre cómo le puedes ayudar sin necesidad de que te compre. Toca puertas, puedes hacer esto, puedes decir esto otro. De ahí, haz más entrevista que una presentación. Entrevista es hacer preguntas, identifica qué tipo de preguntas puedes hacer y arma tu propio arsenal de preguntas. Los seguimientos: ¿por qué la gente no te está contestando el teléfono? La gente no te contesta, te dejan visto por esto y esto y el otro. Hazle de esta manera. Cada seguimiento que hagas, asegúrate de estar haciendo esto y esto, ¿no? Y estos son los mejores cierres o mis cierres favoritos. Al finalizar hay un mensaje, no quiero decir del tipo motivacional, pero sí del tipo emocional, ¿no? Entonces, donde yo como tal me comparto con el lector y le digo: mira, ¿sabes qué? En este momento estoy sintiendo esto y estoy pidiendo por ti que te vaya bien. Entonces, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Pero como tal autor no sería la palabra. El libro como tal es un manual que yo espero, y tengo algunos amigos diagonal clientes que se llevaron esto tan a la práctica que un libro se los pusieron, sí, a un ladito del teléfono, a un lado de la computadora, Ok. a sus vendedores. Porque tiene que ser más un cualquipero que el libro que lees antes de dormir en la noche. O sea, tiene que ser algo que estés a un lado de tu CRM, a un lado de tu teléfono, porque vas a leer algo y decir: eso lo puedo intentar. A ver, lo voy a intentar ahorita. Voy a mandar un correo electrónico diciendo esto. Entonces, es un libro más para eso, más para que lo consultes y ejecutes, Ok. que, a ver, voy a leer y voy a aprender. Ok, muy bien. Sí, no es esa la idea. Y por eso te digo, casi, casi ya con orgullo, que no me considero como tal un autor, ¿no? Ya. ¿Y cómo y cuándo descubriste que te apasionaban las ventas? Como buen perro ególatra que soy, me empezaron a apasionar cuando me descubrí que era bueno haciéndolo. Porque Ok. yo odiaba las ventas. Yo soy pasante en la carrera de licenciado, la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California. Y, no, hombre, pues en aquel entonces, marketing, ¿no? Estrategia, etcétera, etcétera. Y ventas, el eslabón más bajo en la cadena alimenticia corporativa. O sea, ventas igual a no la armaste otra cosa, compadre, terminaste haciendo eso, ¿no? Ok, bueno, entonces me lleva la vida y la carrera en la segunda empresa para la cual trabajé. Recibo una llamada telefónica, mi compañera de ventas internas estaba en el baño
levanto el teléfono y cierro una venta haciendo un par de preguntas y ya, ¿no? Y una venta por encima del ticket promedio. Y la compañía no vendía por teléfono. Pero para mi mala suerte, Fernando va pasando el dueño del negocio. Ok. Yo nomás siento 2 palmadas en la espalda. Me dice, tú te vas a ir para ventas. Yo lo sentí como un castigo, ¿no? Espérate, no, yo soy de marketing y la madre. O sea, lo viste como castigo ahorita ventas. Como un castigo, como un castigo. Ok. Y me dijo, pues es ventas o no es nada, güey. Pues ¡Ah, la vamos a madre! O venderlas. sea, te acorraló. Y, y empecé a hacer, exactamente, entonces empecé a hacer mis primeras llamadas y me fue bien. Empecé a hacer mis primeras presentaciones, porque siempre he sido buen comunicador, he sido tengo desarrollada muy bien el don de la oratoria, cosa que no necesariamente es una ventaja en ventas, ahorita explico por qué. Pero empecé a hacer mis primeras visitas y como nadie, cabrón, yo podía decir, y, eso es una compañía fundada en 1980, con los más altos estándares de calidad, etcétera, etcétera. Y nuestros productos son tal, 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 con unos huevos, tenía 19 años, y no sabía ni lo que estaba diciendo, pero lo decía con unos huevotes que la gente me empezó a comprar. Wow. Y entonces empecé, escuchen esto por favor y véanse en el espejo, los que están escuchando esta historia. Empecé a tener retroalimentación positiva de algo que estaba haciendo mal. A ver si esto les hace sentido. Yo tengo un mal hábito, el hábito de estar hablando hasta por los codos, 1980, una compañía fundada con los más altos estándares de calidad, creyendo que eso es ventas, ¿no? Lo que sigue en este ciclo es, me compraron. Entonces, cuando tú haces algo mal, pero recibes una recompensa por hacer algo mal, ¿vas a aprender una lección, sí o no? Pues no. ¿Qué lección? Sí, bueno, si estoy a toda madre, soy el mejor vendedor del mundo. Entonces hice algo mal, pero recibo una orden de compra, soy un chingón, entonces no aprendo. Y ese es el problema que tenemos muchas personas. Hacemos cosas mal, recibimos una recompensa por hacer las cosas mal, entonces creemos que lo que hicimos estuvo bien desde el principio, nos cerramos al aprendizaje. Entonces decimos, es que así siempre lo he hecho. Por fortuna ese ciclo duró poco tiempo. La gente me empezó a cerrar la puerta en la cara. Dije, a ver, espérate, güey, algo estoy haciendo mal, ¿qué puedo hacer distinto? Me leí mi primer libro de ventas, en aquel entonces de Jeffrey Gitomer, Little Red Book of Selling, el pequeño libro rojo de las ventas. Dije, qué cagado, esto está curada. Esto estoy haciendo mal. Por eso me salían antes. Entonces pude aprender. Pero no fue que me abría el aprendizaje hasta que obtuve mis primeros nos. Entonces, esa es como la moraleja si alguien quiere recibir el mensaje, es porque el hecho de que hayas recibido recompensa por hacer algo mal, no te van a cerrar las puertas al aprendizaje, ¿eh? Entonces, a lo mejor cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, es que entonces vamos a tener la apertura y la humildad para decir, a ver, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo hacer de forma diferente? ¿Cómo puedo mejorar? ¿No? Entonces, yo por fortuna eso lo tuve muy al principio de mi carrera. Entonces, así fue como empecé en ventas y así fue como fui desarrollando entre comillas, don de vender. El rechazo es algo a lo que mucha gente le tiene miedo. ¿Cómo un vendedor puede superar el rechazo o cómo le puedes perder el miedo al rechazo, al no? O sea, ya te mandé correo, ya te mandé la presentación, ya te hice un descuento, te di algún producto gratis, una prueba, etcétera, y no te vendí. O sea, ¿cómo lidiar con el rechazo? ¿Cómo un vendedor puede lidiar con el rechazo? Bueno, creo que el miedo al rechazo viene todo incluso mucho antes de lo que estás comentando, ¿no? Que es hacer esa primera llamada o ese primer acercamiento, porque es donde normalmente viene la mayor cantidad de rechazo, ¿no? Que, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, fíjese que vengo, no, gracias. Entonces, esa tensión es la más gacha de todas. Tengo una frase que se va a poner como muy filosófico el asunto, pero vamos a reflexionar, ¿va? Va. El ser humano no le tiene miedo al rechazo, le tiene miedo a sentirse rechazado. Ok. O sea, hay una diferencia entre la primera parte y la segunda. El ser humano no le tiene miedo al rechazo, tiene miedo a sentirse rechazado. Entonces, yo no le tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a cómo me siento. A lo que te va a hacer sentir el no. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la primera parte y la segunda? Que en la segunda parte, yo decido, yo interpreto. Yo no puedo controlar que Fernando me diga no gracias y no me vuelvas a marcar. Lo que sí puedo controlar es cómo interpreto el hecho de que Fernando me haya dicho no gracias, no me vuelvas a marcar. Okay. Y esa es la diferencia entre la frase. No le tienes miedo al rechazo. Entonces, si queremos trabajar el superar el miedo al rechazo,
no busquemos que la gente no nos rechace, mejor busquemos nosotros reinterpretar o por lo menos ser conscientes de para nosotros qué significa que me digan que no. Significa que soy malo, significa que no soy suficiente, significa que debería ser otra cosa. Entonces, quiere decir que no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con cómo lo interpretas tú y eso es lo que hay que trabajar. Pero por supuesto que esto, Fernando, pues no va a servir si lo digo en un video, no va a ser viral, no es sexy, es mucho más sexy hacer un video de superar el miedo al rechazo. Cómo hacer que los clientes te digan que sí. Ese tipo de cosas son mucho más sexys, mucho más virales, mucho más consumidas que ponernos a pensar y hacer la tarea, cabrón, que es, a ver, güey, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo cómo lo interpreto? ¿Y yo qué tengo que ver en esta ecuación? Sí. Pues esa parte no es ni sexy y es mucho más trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos lo quieren hacer, otros tantos no. ¿Crees que las ventas es para todos? O sea, ¿crees que existe algún tipo de personalidad que vaya en contra del espíritu vendedor? Sí hay personalidades que van en contra, pero para tu primera parte de la pregunta, que sí creo que las ventas son para todos, sí creo que las ventas son para todos. Pues en un mundo capitalista como el que vivimos, compadre, Deberían ser para todos. todo así es. Entonces, ya dejemos el chistecito de, no, es que las ventas no son mías, yo no soy buen vendedor. Dejemos ese chistecito para alguien. Yo soy contador y yo soy abogado, yo soy doctor. Dejemos ese chistecito, ese comentario para otro tipo de gente, porque hoy por hoy es ventas y más que ventas te diría incluso hasta marketing, ¿no? O sea, cómo incluso productos tan malos han sido tan inflados después truenan, ¿no? Todo cae por su propio peso. Pero a ver, creo yo que ese chistecito de, no, las ventas no son lo mío, no, eso no sé qué, creo que viene más de un ego que de un conocimiento sobre tu personalidad. Creo que tiene más que ver con, no, eso no es lo mío. Tienes miedo, cabrón. Sí. Y tienes mucho miedo. Y está bien, lo entiendo, está difícil allá afuera, hay un chingo de competencia. Pero pues no me vengas con el chiste de que no, sí, eso no es para mí, nada, mi madre, eso es para todos. Y todos tenemos que aprenderle. Y no me crees, te lo demuestro. O sea, aquí tienes dentistas, odontólogos en Tijuana, ni hablar de las clínicas de belleza que tienen departamento de ventas. Y es un salón con todo un departamento, equipo de telemarketing, CRM, todo. No le dicen ventas, ¿no? Pero son vendedores y voy y los capacito en ventas. Claro. Entonces, en la industria donde nada que ver aparentemente, abogados, despachos que tienen su departamento de marketing con su propio community manager, o sea, porque ya aprendimos que pues al final de cuentas sí podrás ser el vato que más sabe del universo, compadre, pero pues si nadie te conoce, entonces nadie te va a comprar. Entonces, insisto, no nos podemos seguir tomando esa pastillita. La venta es para todos. Sí hay personalidades que definitivamente no le van a la venta. Personalidades, por ejemplo, sábelo todos, gente con cero apertura al aprendizaje, a quien piensa diferente, cero vocación de servicio, gente que solamente lo está haciendo para tener un sueldo, tampoco es una personalidad o un factor, vaya, que le vaya a servir. Yo creo que por ahí empezaría, porque el tema de que si es introvertido o extrovertido, pues no, los introvertidos tienen una enorme ventaja para vender. Entonces, Y es que es en la vida diaria, ¿no? O sea, alguna vez escuché en uno de tus podcasts que no solamente es para el comercio. O sea, la venta es para el día a día. Si tú vas a pedir un trabajo, te estás vendiendo a ti. Contrátame, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Quieres salir conmigo? Claro, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y no te vayas tan lejos por el tema de, siguiendo en la empresa, dentro de una oficina, liderazgo, compadre. O sea, el liderazgo es meramente ventas. Te estoy comunicando algo que te estoy pidiendo, te comunico el para qué vas a ganar tú a cambio si lo ejecutas. Eso es un gran líder, es un gran vendedor. O sea,
nomás tal vez no va y hace un intercambio de producto, pero está vendiendo la idea a su equipo de trabajo que hay que seguir un mismo rumbo, que hay que hacer las cosas de una manera. Eso es ventas, es convencimiento. Entonces, por eso vuelvo a hacer el comentario, ¿no? Ese chistecito de, oh, no, las ventas no son lo mío. A mí se me hace que sí son, pero te quieres tomar una pastilla diferente Exactamente. y creo que es tu ego el que no te permite verlo. Aparte de mí, Gerardo, que soy abogado, ¿alguna vez te ha pedido algún consejo de ventas algún abogado? Y te digo, aparte de mí, porque alguna vez hablamos y me diste un Sí, consejo. muchos. No, no voy a decir cuál, para no descubrir, ¿verdad? Pero me diste un consejo extremadamente bueno, lo En apliqué, secreto. uno que tú me dijiste directamente, lo apliqué, funcionó, y los demás que he aplicado han sido porque te he escuchado en tu podcast. Aparte de mí, algún abogado te ha preguntado o te ha pedido algún consejo de ventas? Sí, muchos. Y creo que están, y se me hace bien interesante porque particularmente para tu carrera, al igual que los médicos, como que estaban mal visto aquel buffet que hiciera publicidad, que vendiera, que hiciera eventos, porque no es referido, su trabajo tiene que hablar por él. Mismo médicos, igual con un buffet de abogados, ¿no? Ah, cabrón, pero empezaron los abogados o los buffets a hacer marketing. No me refiero a publicidad, ¿eh? Dije marketing. Empezaron a conocer de ventas y le empezaron a romper. Un abogado que era mucho más malo, o sea, por poner un ejemplo hipotético, ¿no? Tengo abogado A, abogado B, ambos son penalistas, la misma disciplina, exactamente igual los dos. Uno es muchísimo mejor, pero el otro, que es no tan bueno, o creo que es más, mucho peor, empezó a hacer planes y estrategias de marketing, empezó a desarrollar habilidades de venta y fue creciendo y teniendo mejores clientes. Entonces, con mejores clientes viene mejor educación, porque vas obteniendo experiencia de casos mucho más complejos, entonces Claro. vas creciendo. Y el que siempre fue bueno, nomás se queda viendo y diciendo, pero es que estos güeyes ni saben, puro marketing. Podrá ser. Pero imagínate, si tú eres un gran producto, porque eres buenísimo abogado y tienes muchísima experiencia, pues qué poco favor le haces al mercado no poner tus cosas al servicio, no poner tu talento al servicio. Creo que incluso haces un desfavor porque lo estás dejando en manos de gente que no sabe lo que está haciendo. Entonces, vamos, porque el ego es cabrón. Entonces regresamos al tema de quién es realmente quien te está deteniendo esto. Tal vez sean tus propios juicios que haces con respecto a los colegas que tienes que están haciendo tal o cual esfuerzo. Claro. ¿Cómo se le vende a un vendedor, Gerardo? O sea, tú una vez me platicaste a mí, hace ya algunos años, por mensaje me dijiste que los vendedores son más propensos a caer en una venta. Por ejemplo, yo, ¿cómo le puedo vender a Gerardo Rodríguez o algún abogado? ¿Cómo le vendes un servicio a Gerardo Rodríguez si eres, o sea, ¿cómo te convenzo, carajo? ¿Me explico? Si tú eres Yo, vendedor, ¿qué te voy a decir para que tú digas, va con este, va con el otro? yo como vendedor soy pésimo comprador. A todo le Wow, digo que sí. Pésimo. Y pero particularmente yo como cliente, soy una persona que hace mucho su tarea. O sea, si yo voy a ir a ver coches a una agencia, ese coche ya sé todas las especificaciones, ya vi 10 reseñas en YouTube. Ya las vi. Ya hice una tabla de ChatGPT, una tabla comparativa entre un modelo X y un modelo C. O sea, ya hice toda mi tarea. Entonces, para mí, Gerardo, no hay gente tan enfermita como yo, pero para mí, Gerardo, si yo estoy frente a un vendedor que no sabe lo que yo sé, no me sabe contestar mis preguntas y todavía está teniendo la desfachatez de estar improvisando o mintiéndome, ya perdió la venta, ya perdí. porque no puedo confiar en esa persona. O sea, Claro. yo voy a confiar en alguien que sepa que es lo mejor para mí, que quiera lo mejor para mí, aunque signifique una comisión un poco más baja, eh, porque yo ya hice mi tarea. Y creo que creo que soy ejemplo, estoy seguro que no soy el único, creo que es un ejemplo de una tendencia de mercado, donde, pues ya ni siquiera es tendencia, ¿no? Es algo muy marcado, que a medida que hay mucho más información allá afuera y que el mundo está cada vez más digitalizado, pues ya para cuando llegamos a una tienda,
compadre, esa persona ya en su cabeza ya compró, ya tomó una decisión. La venta es Sí, tuya para perder. Entonces, creo que muchos vendedores, muchas empresas incluso, no han sabido adaptarse a eso. ok. Creemos que con las mismas cosas que hemos hecho antes, regreso al ciclo que te decía, un mal hábito, pero que sí vendí, entonces quiere decir que hago bien las cosas, entonces quiere decir que no necesito aprender nada, eh, pues nos vamos a empezar a dar de toques, porque el mercado exige mucho más de nosotros. Gerardo, ya para cerrar nuestra charla, tengo tres frases que me gustaría decirte y que me digas primeramente si estás de acuerdo o estás en desacuerdo y me des tu opinión. ¿Me apoyas, productor, con la primera frase, por favor? Esta frase, si no me equivoco, es de Bill Gates. Tus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje. ¿Qué opina Gerardo Rodríguez de esto, de esta frase? Totalmente sí, tiene todo que ver con lo que te estoy diciendo. Siempre y cuando, incluso, creo que la frase descontento es clave, ¿no? Porque quiere decir que es alguien que te compró, entonces te está dando retroalimentación, que si le quitas la paja de la emoción, es retroalimentación que queremos. En ventas decimos que la ocasión más difícil de manejar es la que nunca escuchas. Entonces, vuelvo al ciclo que te decía, ¿no? Yo tengo un mal software, todo el mundo dice que soy muy bueno, entonces no escucho a los que no, porque son haters o lo que tú quieras, entonces no me abro a la retroalimentación, no me abro a la mejora continua. Entonces, sí, Te quedas totalmente de acuerdo. encerrado en la misma burbuja. Exactamente. Segunda frase, mi querido productor, por favor. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. ¿Qué opina Ese Gerardo Rodríguez? es de Guasón en Batman, La en dijo el Batman Guasón, pero ya la había Arkham Knight, The escuchado Dark antes. Knight. Sí, sí, no, estoy totalmente en desacuerdo. Al menos que se trate de desvivir a Batman, bueno, pues sí, ¿no? O sea, había mucha lana de por medio para el Joker de Heath Ledger, pero no, yo creo que si eres bueno en algo, mira, te la cambio eso por la frase de Dania, esto me lo enseñó Dania. Me dice, cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Yo descubrí el mío. Mi talento no es el vender. Mi talento es desarrollar vendedores. Ok, Lo descubrí, lo puse al servicio de los demás y efectivamente grandes cosas pasaron y siguen pasando. Y seguirán pasando, con el favor de Dios. Entonces te cambio la frase por esa. Cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. excelente, excelente. Siguiente frase y última, mi querido productor. Véndele al pobre para que te hagas rico. ¿Qué opina ¿Quién Gerardo lo Rodríguez dijo? de esa frase? A ver, quiero conocer a esa persona, porque quiero tener un poco más de contexto de quién lo dijo. A lo mejor te puedo decir hasta por qué. No, la verdad no No, descubrí no quién tienes era. Solamente la he ¿sí? escuchado alguna vez. Véndele al pobre para que te haga rico. Yo supongo que es porque son muchos y le vas a vender mucho a mucha gente. Bueno, si me voy en términos objetivos, lo que pasa es que ahí estás sacando como al humanista y idealista que llevo dentro, ¿no? Pues quiero prender una antorcha e irme a marchar con esta frase, porque la verdad es que sí prende. Sin embargo, si lo mantengo objetivo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es más mercado, entonces la venta por volumen, aunque tiende a ser un margen menor, pues tiendes a ganar mucho más dinero, porque, insisto, el mercado es más amplio. Entonces, pues sí, no es correcto, no es, pero, o moralmente correcto no es, pero sí, supongo que sí. Y prueba está, nos salimos del tema comercial y nos vamos al tema político. De todos los partidos, ¿a quiénes le venden? ¿Sí? ¿A quiénes le venden? ¿Con quiénes hacen la campaña? ¿A quién le están dando besitos y meetings y la madre? De todos los colores. Y no, te pinche Gerardo. No, ni madres. De todos los colores. ¿A quién le venden? Sí. Porque es que la máquina de pobreza es tan conveniente en los países. Me salgo de México si quiere. Porque es tan conveniente. Son los que van a votar. Y son Exacto, los que más fácil son los puedes que votan. convencer, porque convences con menos. Entonces, por eso te digo, de acuerdo no estoy. Si me voy hacia el objetivo, sí, es un mercado más amplio. Pero me dan ganas de prender mi antorcha y salir a marchar porque esta frase particularmente sí me prende. Exactamente.
Gerardo, pues muchas gracias, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y nos hayas regalado un poco de tu tiempo que sé sobremanera, que es sumamente valioso. Agradezco también como lo dije al inicio, tu humildad, porque a pesar de ser el creador del podcast número 1 de ventas en Latinoamérica, pues nos hayas aceptado este espacio de platicar con nosotros. Te agradecemos bastante. ¿Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar? Ahí me encuentran en todas las redes sociales como @cabrón de las ventas, tiene la palomita de verificado y pues los invito a escuchar completamente gratis en su plataforma favorita de podcast, Cállate y Vende. Ya son más de 350 episodios dedicados única y exclusivamente para la raza que quiere vender más. 350 saludo con gran aprecio, episodios, Fernando. más de 350 episodios. La verdad, todos y cada uno de los episodios merece el tiempo de escucharlos. Porque digo, a veces escuchamos otras cosas que no tienen nada que ver o cosas que no te van a dejar un aprendizaje. Podemos escuchar esto y como dijimos, o sea, realmente no es nada más para el comercio, es para la vida diaria. Pues muchas gracias, Gerardo. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Te agradeceríamos después, si tú lo permites, una segunda sesión. Claro que sí, con mucho gusto. Disfruté mucho la entrevista. Te mando un fuerte abrazo, Fernando. Saludos a la Te agradezco mucho. Hasta luego.